Sí, Dios de los ejércitos, ¿quién es como tú, Señor? De los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tú, Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Desde los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tú, Señor? El gran yo soy, Sí, grande y temible Rey, el dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. No temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. eres el Todopoderoso. Eres el Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Sí, eres el Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Dios de los ejércitos, De los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tú, Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. sí, Desde los ejércitos, sí, poderoso en batalla, ¿quién ¿quién es como tú, Señor? el gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, ni yo confiaré, y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Dilo conmigo. Eres el Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos. Sí, eres el Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos. Vamos a hacer una declaración sobre nuestras vidas. Yo quiero que tú digas: Señor Jesús, tú eres el Todopoderoso, tú eres temible
Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Oh. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar.
Espíritu Santo. Estoy aquí, Lord. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita de los muertos, se sana y enferma por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti.
días, hermanos, ¿cómo les va? Un gusto poder estar con todos ustedes nuevamente y mi deseo es que todos se encuentren bien. Gracias a Dios, un domingo más podemos estar trayendo la palabra que Dios nos da para poder seguir avanzando en su obra, para poder buscarlo cada día, porque a pesar de que estamos en este tiempo tan duro, tan difícil, donde no podemos vernos y pareciera que todo esto se va endureciendo cada vez más y lleva para largo esto, cada uno allí en su casa, sin dejar de orar, sin dejar de clamar los unos por los otros, aferrándonos a la palabra de Dios, esforzándonos para cada día agradecerle a Dios. Y cuando digo esforzándonos, es para que busquemos a Dios por lo que Dios es, no por lo que Dios da, buscándole cada día, cada momento, a la mañana, a la tarde, a la noche, en todo momento, porque Él es nuestro guía, Él es nuestro protector, y Él nunca nos va a dejar y nos va a desamparar, y nunca nos va a dejar solos. Así que vamos a orar a nuestro Dios, y vamos a darle las gracias por este día de vida y por la palabra. Yo les voy a pedir que cierren sus ojos, se inclinen sus rostros y vamos a orar al Señor. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por este día que tú nos estás regalando. Gracias, Señor, por permitirnos poder transmitir la palabra, por estar unidos a través de las redes. Gracias por cada persona que está escuchando, Señor, en este momento. Pido por cada uno de ellos. Aún, Señor, por aquellos que no lo están haciendo, yo te pido que tú obres con poder, Señor. Te pido por los hermanos que, Señor, están enfermos, por los que están en necesidad. Te doy gracias, Señor, porque, Señor, tú eres nuestro Señor y todo te lo debemos a ti. Señor, bendice esta palabra, ayúdame que la pueda decir en el poder del Espíritu Santo, Señor, que sea una palabra clara, que se pueda entender y sobre todas las cosas que muy dentro nuestro, Señor, podamos aplicar cada cosa que tú nos estés indicando. Señor, yo dejo todo en tus manos, te lo agradezco, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y antes que nada, quería decir feliz día del pastor, a nuestro pastor, feliz día, que pueda pasar un día hermoso junto con su familia. Y bueno, vamos a ir a la palabra. Vamos a buscar en Nehemías, Nehemías capítulo 13. Yo soy enamorado de toda esta parte de la Biblia de Nehemías, porque veo lo interesante que es y cómo nos abre un camino para seguir lo que Dios nos está mandando a hacer. Nehemías capítulo 13, versículo 1. Y quería hacer una pequeña introducción porque ya hace un par de domingos atrás había predicado en Nehemías capítulo 2. ¿Cómo era esto de Nehemías? En ese tiempo, en el tiempo de Nehemías, él estaba en Persia sirviendo de copero al rey Artajerjes. Ellos estaban allí porque estaban en la cautividad. Recuerden que Nehemías había estado orando durante 4 meses porque se había enterado de que el pueblo de Jerusalén estaba pasando un momento pésimamente mal, habían sido derrumbados los muros, el pueblo estaba siendo atacado y estaban en una desolación tremenda. Y hubo mucha tristeza en Nehemías, por eso Nehemías oraba al rey y su oración era que Dios tocara el corazón del rey para que Nehemías pudiera ir a Jerusalén y además de eso que el rey lo pudiera ayudar para la reconstrucción de los muros y la reconstrucción de la ciudad. Y esa oración, una oración poderosa, la pudo, llegaron a los oídos de Dios y Dios tocó el corazón del rey. Y resulta que Nehemías estuvo allí en Jerusalén y estuvo por un tiempo y después regresó. Y quiero leer esto, es Nehemías capítulo 13, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. El título es Reformas de Nehemías. Aquel día
se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. El libro que estaban leyendo era Deuteronomio, que está en el capítulo 23, versículo 3, que dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. ¿Qué había pasado? Que el pueblo, los judíos de Jerusalén, se habían vuelto de su firme compromiso moral y espiritual con Dios. Es decir, había una cierta rebeldía y no estaban escuchando lo que la palabra de Dios les estaba dictando. Resulta de que cuando Nehemías había vuelto a Jerusalén para la reconstrucción de los muros, se encontró con unos enemigos que fueron enemigos acérrimos de Nehemías. Era Sanballat y Tobías. Tobías le hizo la vida imposible a los judíos y a Nehemías. Si ustedes ven, sería interesante, me encantaría que lo pudieran leer a todo el capítulo de Nehemías para que se den cuenta las cosas que sucedieron y por qué eran enemigos de Nehemías. Dice el versículo 2: por cuando no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Pero fíjense qué interesante aquí en el capítulo 4 lo que dice: y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Tobías era amonita, y como leíamos antes en la palabra, allí en el libro del Pentateuco, en Deuteronomio 23:3, y ahora dice en el versículo 1 del capítulo 13, que los amonitas y los moabitas no tenían que entrar jamás en la congregación de Dios. Así que Tobías, o sea, el rey Elisab, emparentó con Tobías. Ese Tobías y Sanballat, que se habían burlado de los esfuerzos de los judíos en la reedificación del muro de Jerusalén. Y acá vemos cómo Tobías se emparentó con la familia sacerdotal. Y vemos una atrocidad peor todavía si vemos en el versículo 5, dice: y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, en el incienso, los utensilios, el diezmo. Perdón, me equivoqué, perdón. Voy a leer desde el 4 hasta el 5. Y antes de esto, el sacerdote Eleazar, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Fíjense que Eliasib, como un gesto de consideración, él mismo remodeló y decoró esa sala que era para estas cosas sagradas, y le hizo un apartamento para Tobías. Y saben, eso estaba en el mismo templo, en esa habitación, en el área del templo. Imagínense ustedes a Nehemías, cuando se entera de esto, cómo se puso. Porque dice que cuando Nehemías vio esta profanación, se indignó y echó afuera todas las pertenencias de Tobías. Vamos a ver eso un poquito más adelante. ¿Saben qué? Dice aquí en el versículo 6, para que vayamos entendiendo, dice: más a todo esto, dice Nehemías, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes,
rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Esto estaba en el capítulo 2. Nehemías había regresado a Jerusalén, estuvo un tiempo, se reedificaron los muros, entró a poner todo en orden, y cuando ya estuvo todo en orden, él se vuelve, porque había salido con un permiso del rey Artajerjes. Él vuelve a Persia y está allí. Y al cabo de un tiempo, cuando él regresa, se encuentra con todo esto. Nehemías consideró que esa profanación a la casa de Dios era una ofensa tremenda para Dios. Y esto me hizo acordar allí en Lucas capítulo 19, versículo 45, cuando Jesucristo echó fuera todos los cambistas. Dice el título Purificación del templo. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Saben, mis hermanos, que la purificación del templo fue el primer gran acto público del ministerio de Jesús. Él con gran enojo echó fuera de la casa de Dios a los impíos, a los avaros y a todos los que estaban destruyendo el verdadero propósito espiritual de la casa de Dios. Y aquí, cuando estamos viendo en esta parte de Nehemías, estaba sucediendo lo mismo. Quiero que se den cuenta de esto, hermano. El enemigo se introduce muy silenciosamente y él se posesiona de a poco. Eliasib había emparentado con Tobías. Ese enemigo, porque dice la palabra que todos los amonitas nunca jamás tenían que entrar en el templo. Y viendo en otros libros de estudio, dice que no solamente Tobías tenía esa parte de esa cámara, sino otras. Había entrado de una manera impresionante. Pero lo peor de todos, porque esto no queda acá, fíjense lo que dice el versículo 28, cómo Eliasib, el sacerdote, había entrado en pecado de una manera impresionante. Dice el versículo 28 del capítulo 13: y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat Horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Sanballat y Tobías, doblete la mandó Eliasib. ¿Se dan cuenta de la atrocidad que se estaba cometiendo? Y claro, Nehemías se indignó, porque él vio que este sacerdote Eliasib no honró su posición y además fue infiel a su puesto, porque hizo un parentesco que a Dios le desagradaba, y además de eso estaba dando un mal ejemplo al pueblo. Fíjese cómo el enemigo de Nehemías se lo arregló en la ausencia de Nehemías para meterse en la familia de Eliasib. El enemigo de la familia del sacerdote. El enemigo de Nehemías, Tobías, introducido allí en el templo. Eliasib, encima de todo esto, había casado a su nieto con la hija de Sanballat. Y esto nos demuestra cómo el enemigo se mete dentro del territorio de lo sagrado. Nos indica todo esto, cuánto cuidado que tenemos que tener con las cosas de Dios. Eliasib desocupó esa sala del templo que era utilizada, como dice la palabra acá, para el almacenamiento de ofrendas, incienso, utensilios, diezmos, para los que ministraban y los que transportaban y los transformó, en un departamento para el enemigo de Nehemías y también el enemigo de Dios. Por eso recién dije, si ustedes leen los capítulos anteriores se van a dar cuenta las atrocidades que cometían Sanballat y Tobías contra Nehemías, y si lo hacía con Nehemías, lo estaba haciendo contra Dios. Nehemías, vuelvo a repetir esto, vino a Jerusalén con un permiso
real. Estuvo en Jerusalén por un tiempo, regresa, y después al tiempo vuelve y se encuentra con todo esto. Miren, en el versículo 8 dice: y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Nehemías actuó con total precisión y determinación. Y a Nehemías no le interesó absolutamente nada lo que pensara el sacerdote, ni mucho más le interesaba que esa acción que él cometió, no le interesaba nada lo que pudiera decir Nehemías, lo que pudiera decir Eliasib. No pretendía tampoco que Eliasib mirara con ojos buenos lo que él estaba haciendo, porque a Nehemías sinceramente no le interesaba la opinión de este sacerdote, pero sí a Nehemías le preocupaba la opinión de Dios, que eso es lo que nos tiene que pasar a nosotros. Nos tiene que preocupar la opinión de Dios. Hermanos, fíjense que Nehemías no lo trasladó a Tobías a otra sala, lo echó. Dice la palabra que lo echó. La presencia de Tobías en la cámara de lo sagrado, en el atrio del templo, simboliza el pecado, simboliza la presencia del pecado y los viejos malos hábitos que muchas veces el creyente le vuelve a dar entrada a su vida después de haberlos desalojado. ¿Y saben por qué? Porque el corazón de este se emparenta o se vuelve a emparentar con las cosas del mundo. Fíjese aquí en el versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Las consecuencias tremendas de la desobediencia a Dios, entrar en ese pecado, lo dejaron entrar allí al templo, se sacaron todas las cosas que eran para Dios, para el servicio, y dice que los levitas y todos los que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Yo me imagino la desolación en el templo. Me hace acordar a esto al sacerdote Elí, cuando Samuel estaba en el templo, cuando decía que no querían, que ya las lámparas se estaban apagando. ¿Por qué? Porque no estaban echando aceite en las lámparas. Porque ese aceite había que ir a producirlo. Los hijos de Elí habían hecho entrar prostitutas, habían descuidado totalmente las cosas de Dios. El pecado dentro del templo. Hermanos, qué duro que es todo esto. Qué duro que es todo esto. Dice que salieron de la cámara el aceite, salió todo. Y cuando Tobías se mete en la cámara de lo sagrado, salen las ofrendas. Es decir, ya no se ofrenda. Sale el incienso, no se ora. Salen los utensilios, no se trabaja. Sale el diezmo, no se diezma. Sale el aceite, ya no hay unción. Sale el vino, no se tiene gozo, hermano. Hermanos, con el pecado no se juega, sino que se lo echa fuera. Nehemías lo echó de una fuera. El diablo comienza corrompiendo de a poco. Corrompe una parte y luego corrompe todo. El espíritu, hermano, no se puede emparentar con la carne, porque termina dando a este el espacio. Con Dios no se juega. A Dios se lo ama y se le obedece. Lo santo nunca debe ser profanado por los mundanos. Tenemos que tenerlo bien en cuenta esto, hermano. El líder
nunca rinde su autoridad espiritual ante su enemigo. Los principios espirituales, hermanos, nunca se comprometen por proteger una posición. O somos blancos o somos negros. A Dios le interesa que seamos santos. A Dios le interesa que vamos en esa línea que Él nos marcó. No podemos pactar con este mundo. Versículo 11 dice: entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y lo puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. ¿Se dan cuenta? Cuando la casa de Dios está limpia, la gente comenzó a ofrendar, comenzó a diezmar, comenzó a traer todo. Y saben la alegría que tiene que estar, tiene que haber habido en ese momento, porque comenzó en el templo a verdaderamente estar consagrado para Dios. Los levitas volvieron, se comenzó a hacer la obra como tenía que ser. Nehemías restauró a pleno, o mejor dicho, restauró la plena adoración en el templo. Él hizo todo esto junto con todos los ministerios de los levitas y también de los cantantes. Y como resultado, el pueblo pudo llevar los diezmos a la misma habitación que Eliasib le había dado a Tobías. Hermanos, es hermoso ver y disfrutar cómo la verdadera adoración a Dios trae bendición. Por eso, mis hermanos, allí en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y todos nosotros tenemos que comprender que el actual sistema del mundo es malo. Es malo. ¿Y saben por qué digo esto? Porque está bajo el dominio de Satanás. Todas estas cosas que están aconteciendo. Hermanos, nosotros no tenemos que transar con nadie. Tenemos que seguir la línea de Dios. Tenemos que hacer todo lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Predicar la sana doctrina. Practicar la sana doctrina. Dios, hermano, nos ha dado libre albedrío. Entonces, si nos ha dado libre albedrío, la pregunta que yo te hago: ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu decisión? La palabra dice que Dios te ha dado a elegir. Elige camino de vida o camino de muerte. La decisión está en cada uno de nosotros, hermano. Camino de muerte es permitir que Tobías entre en esa habitación, es decir, entre en tu vida. Camino de vida es echar lejos a ese Tobías. Es comenzar a tener la mente de Cristo. Pero para que nosotros podamos tener la mente de Cristo, tenemos que conocerlo a Jesucristo. ¿Y qué mejor manera de conocerlo que leer la palabra de Dios? Meditar en la palabra de Dios. Cada plan que tengamos en nuestra vida, ya sea en lo particular o en lo congregacional, cada meta que podamos tener, someterla a los criterios celestiales y eternos, no a los de este mundo. Porque este mundo está mal. Tenemos que despreciar lo malo, amar lo justo, esperar en el Señor. Entonces, tenemos que adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad, con un corazón limpio. Nehemías se puso pésimamente mal porque después de tanto trabajo, después de todo lo que hizo el pueblo a través de los sacerdotes,
comenzaron a hacer todas aquellas cosas que no debían de hacer. Dice que después de esto hubo alegría, hubo gozo. El pueblo de Dios comenzó a sentir esa llenura de parte de Dios. Hermanos, no podemos confundirnos. Si seguimos la línea de Dios, no podemos estar transando con el mundo. El mundo trae aflicción. En el mundo vamos a encontrar perdición. Dios nos ha hecho de una manera para que nos rindamos por completo a Él. Todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Entonces, estés en las condiciones que vos estés, sería bueno que si no estás bien, puedas clavar tus rodillas y pedirle a Dios que sane tu corazón si está herido, que restaure tu vida. Esto estoy hablando para los creyentes, y para los que no han creído y están en aflicciones, en problemas. Dios es un Dios de oportunidad, y Él quiere darte esa oportunidad a vos en este día. Y si vos estás con una enfermedad, si vos estás sin trabajo, si vos estás decepcionado de la vida, tal vez alguien te defraudó, o vayas a saber qué pasó por tu vida, quizás droga, alcohol, violencia, no sé, lo que sea en tu vida, Dios quiere darte una oportunidad. Yo quiero decirte que muchas personas que hoy son santos, es decir, apartados para Dios, también tuvieron en algún momento de su vida un lado oscuro. Pero cuando Dios entró a su vida, sus vidas cambiaron. Y si vos querés que tu vida cambie, yo te invito a que hagas una oración conmigo. Repetí, cerrá tus ojos y repetí. Y si querés cambiar de todo corazón, decirle al Señor así: Señor Jesús, te entrego mi vida, te abro las puertas de mi corazón para que tú entres a mi vida. Te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Me rindo a ti. Señor, yo no doy más. Hasta aquí llegué. Por eso dejo todo en tus manos. Y te pido que en este día pueda tener, Señor, esa libertad que estoy buscando. Ese amor que estoy buscando. Esa paz que tanto necesita y que solamente tú me puedes dar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y si hiciste esta oración, yo quiero felicitarte, porque Dios acaba de entrar a tu vida y la va a transformar. Solamente entrar en esa obediencia a Dios. Mis hermanos, yo quiero que este día sea un día de bendición para todos. Que Dios bendiga a los jóvenes, al pastor, a su esposa, a cada uno de los miembros de la congregación y a cada persona que nos está viendo. Gracias te quiero dar a mi Dios por darnos esta oportunidad, porque cada día, Señor, que el Señor nos da, es una oportunidad para vivirla de la mejor manera. Señor amado, yo te doy gracias, Señor, por la palabra. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos. Te doy gracias, Señor, porque en ti, Señor, podemos encontrar todo. En ti, Señor, estamos completos. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tú moriste en la cruz por cada uno de nosotros, cuando nosotros éramos los merecedores de esa muerte, pero tú nos diste vida y vida en abundancia. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no respetarte? ¿Cómo no obedecerte, Señor? Señor, toca cada corazón, Señor, cada corazón de mis hermanos. Toca cada corazón, Señor, que se endureció. Señor, muchas gracias, porque tú, Señor, eres un Dios de pacto, eres un Dios de justicia. Gracias, Señor,
En el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro evangelio. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy. Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro evangelio. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy. Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y bien sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá.
me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y bien sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios tendré bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. En la gloria, de la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios tendré bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Muy buenos días, chicos, estamos nuevamente en Fairy Day Kids. Hoy les traje otra historia, es acerca de la vida de Sansón. Acompáñenme a ver qué fue lo que le pasó. En la tierra de la tribu de Dan, que estaba al lado del país de los filisteos, vivía un hombre llamado Mano. Un día, un ángel se le acercó a su esposa y le dijo: «Tendrás un hijo, y cuando crezca, comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Pero su hijo no debe beber vino ni cualquier tipo de alcohol mientras él viva, y asegúrate de que nunca se corte el cabello». Y pasaron los días y el niño nació, y se llamó Sansón, y creció como un hombre muy fuerte. Todos los filisteos se preocupaban y pensaban de dónde podía venir tanto poder, tanta fuerza que tenía Sansón. Cuando era joven, a Sansón le gustaba una chica llamada Dalila. Aunque ella pertenecía al pueblo de los filisteos, Sansón igualmente quería casarse con ella. Un día, Sansón fue a ver a Dalila y los filisteos se dieron cuenta de que Sansón quería casarse con ella. Entonces idearon un plan en donde tenían que convencer a Dalila que ella pudiera hacer que Sansón le confiese cuál era el secreto de su fuerza. Al principio, Dalila se había entristecido mucho porque ella sí quería casarse con Sansón, pero los filisteos la convencieron y le dijeron que le darían una gran recompensa si ella pudiera hacer que Sansón confiese la verdad.
Entonces se le ocurrió cocinarle una buena comida y lo esperó. Cuando Sansón llegó, le dijo que se siente, que le había preparado su comida favorita. Mientras él empezaba a comer, Dalila le decía que se sentía muy orgullosa de él, porque era un hombre muy fuerte, pero ella necesitaba saber de dónde venía tanta fuerza. Y Sansón le respondió que si lo ataban con 7 ramas verdes, entonces él ya no sería tan fuerte. Y en ese mismo momento se fue a descansar. Dalila fue y habló con los filisteos y les dijo que vayan y busquen esas 7 ramas verdes para poder atar a Sansón mientras dormía. Cuando Sansón estaba durmiendo, Dalila se acercó y le dijo: Sansón, Sansón, despierta, que los filisteos vienen por ti. En ese mismo momento, Sansón saltó de la cama y rompió esas ramas verdes que lo ataban. Los filisteos se molestaron mucho con Dalila y le dijeron que tendría que esforzarse más. Al día siguiente, cuando Sansón regresa a la casa, Dalila le pide disculpas y le dice que todo lo que había hecho era para divertirse. Y le dijo una vez más que le dijera, por favor, cuál era el secreto de su fuerza. A lo que Sansón le respondió: si tú me ataras con cuerdas nuevas que nunca han sido utilizadas, entonces yo ya no sería tan fuerte. En ese mismo momento, Sansón se fue a descansar y Dalila lo ató con cuerdas nuevas. Se acercó a él y le dijo: Sansón, Sansón, los filisteos se acercan. Y en ese momento Sansón se levantó y rompió las cuerdas que lo ataban. Cuando Dalila vio eso, se molestó mucho con Sansón y le dijo que él no la amaba y que no confiaba en ella. Entonces Sansón le dijo: está bien, te revelaré el secreto de mi fuerza. Y le contó que cuando era pequeño lo habían dedicado a Dios y que él no debía beber vino y tampoco debía cortarse el cabello. En ese momento se fue a descansar. Le dijo a los filisteos que Sansón le había revelado el secreto de su fuerza. Entonces Dalila fue cuando él dormía y le cortó el cabello. Cuando Sansón se despertó, se sintió como un hombre común y corriente. Ya de repente no se sentía tan fuerte como antes. Y fue allí donde se dio cuenta que su cabello había sido cortado y que su voto al Señor había sido roto. En ese momento se dio cuenta que iba a ser prisionero. Y fue allí cuando ingresaron los filisteos a la casa y se lo llevaron a prisión. En su soledad estaba Sansón preso. Oraba a Dios y le pedía que por favor lo perdonara y le devolviera esa fuerza que una vez le había dado. Y a medida que pasaban los días, Sansón seguía encerrado, pero su cabello seguía creciendo. Un día, los filisteos estaban celebrando una gran fiesta, en donde uno de ellos exclamó que lo busquen a Sansón, para que todos pudieran burlarse de él, porque ahora ya no era más el hombre fuerte que solía ser. Y todos exclamaban que querían ver a Sansón. Cuando lo traen, les piden que lo aten junto a 2 pilares que había en el palacio. En ese momento todos se burlaban de Sansón
pero Sansón oraba a Dios y le pedía que por favor le devolviera esa fuerza que tenía antes cuando tenía el cabello largo. Y también quería cumplir con el propósito con el cual Dios lo había llamado, que era destruir al pueblo de los filisteos. En ese momento, cuando Sansón oraba y clamaba a Dios, Dios le devolvió esa fuerza y empezó a empujar los pilares y todo el palacio cayó encima de toda la gente que estaba en esa fiesta y también cayó sobre Sansón. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta historia en donde vimos un poquito acerca de la vida de Sansón y pudimos ver cómo al principio él fue desobediente, pero después cuando clamó y oró y pidió a Dios, Dios lo perdonó y le devolvió esa fuerza que él tenía al principio. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos el domingo que viene con más de Feliz.